Pedro Castillo, de hecho, que ha sido el maestro que va a quedar en los anales de la historia como el peor maestro del país, ¿no? ¿Qué te gustó de este libro? Bueno, primero me gusta tenerlo en físico porque yo me lo compré en el Kindle para viajar y leerlo. Este libro, para el que no lo haya leído, es el momento de leerlo y encontrar dónde estás, qué es lo que te gusta hacer, cuál es tu flow, cuál es, ¿cómo decías tú hace un rato, lifestyle? No, Tu momento donde fluyes sí. y tu tarea de vida, por Tu así decirlo. tarea de vida, ¿no? ¿Qué es lo que te apasiona? Y el elemento es eso, ¿no? Y Sir Ken Robinson, porque es Sir, es realmente uno de los pensadores pedagogos más revolucionarios del último siglo, falleció en el 2020. Y en el elemento lo que hace es una serie de entrevistas, no es un libro de autoayuda así simplemente con recetas para encontrarte, sino más bien indagó qué es lo que descubrieron las personas que son realmente talentosas desde la música, o sea, personajes desde la música, del arte, de la ciencia, o sea, diferentes personas en diferentes dominios que sobresalen, que son excelentes, fue y los entrevistó y encontró en todas sus historias de vida que había un momento en que descubrieron aquello que les apasiona. Y lo siguieron, ¿no? De repente decir a un músico, oye, ¿cómo así te dedicaste a la música? No fue fácil, ¿no? Porque cuando te dedicas a la música pensás, bueno, ya está bien, es un hobby, pero la gente no lo toma en serio. Pero dedicarte a la música, a la danza, a la pintura, etcétera, y tomarlo como tu vida, realmente es una tarea difícil. Difícil de encontrar, difícil de permanecer y difícil de que en ese trayecto puedas realmente resaltar todo lo que tú quieres. Y en ese resaltar, pues hagas cosas de excelencia, ¿no? Entonces, Sir Ken Robinson habla un poco de eso, ¿no? De cómo encontrar tu elemento, cómo propiciar, digamos, circunstancias para que lo encuentre. Yo, por ejemplo, que soy educadora, digo, wow, o sea, ¿por qué las escuelas no nos dan la posibilidad de encontrar el elemento? Tengo ahijadas que están, por ejemplo, en secundaria y les digo, ¿qué haces? Bueno, tengo que hacer esto, esto. ¿Y en qué momento decides qué cosa hacer? O sea, está todo programado y si no tienes la posibilidad de justamente de encontrar aquello en lo que fluyas, es bien difícil que lo encuentres y la edad para encontrarlo justamente es la adolescencia, por eso que lo conecto mucho con la educación, ¿no? Y justo acá tengo una cita, A ver. porque, claro, uno dice el elemento, tienes que encontrar qué cosa hacer, sí, pero la gente dice, tú eres bueno para las ciencias, tú eres bueno para las artes, tú tienes tal tipo de inteligencia. Y eso es algo que también Sir Robinson cuestiona la definición propia de un solo tipo de inteligencia. Ya Howard Gardner, que es Inteligencias conocido múltiples. por las inteligencias múltiples, rompió un poco esos esquemas. Hoy se sabe que no hay inteligencias múltiples, ni 7, ni 8, ni 12, etc. Y es un poco la línea de lo que dice Sir Ken Robinson. No hay un solo tipo de inteligencias, podemos ser inteligentes en múltiples cosas, ¿no? Y justamente dice, ¿no? El riesgo de decir que hay un número determinado de inteligencias o de tipos de personalidad, o sea, de clasificar a todos, lo que hace es que cierra las puertas en lugar de abrirlas. Dice, ay, no calzo en ninguna de estas categorías, ¿no? Y si la escuela te ofrece solamente esas categorías, te está también cerrando las posibilidades para encontrar otras. Y dice, para que el elemento sea accesible a todo el mundo, tenemos que admitir que la inteligencia de cada persona es diferente de la inteligencia de cualquier otra persona del planeta y que todo el mundo tiene una forma única e incomparable de encontrar el elemento. A mí eso me parece bonito porque nos matamos diciendo en educación de que cada uno es un ser único, que hay que personalizar, pero la hora de la hora, en el día a día, es una fábrica. Entonces, esto me gusta del elemento. Y la segunda cosa que destacaría es que el elemento dice, tú puedes encontrar tu elemento y estar solo fluyendo en tu pasión, pero lo más importante es encontrar una tribu. Él habla de la tribu. Y esa tribu puede ser personas que pueden ser tus competidores o tus aliados, pero no importa, es gente con la que tú te vas a relacionar, vincular, inspirar, aportar. Y es importante que cuando estás en la búsqueda de encontrar tu elemento no te sientas solo. Y cuando lo encuentres tampoco te sientas solo. Estás en una tribu. Y poder aprender a estar con otros hoy en día me parece que es un aprendizaje fundamental, sobre todo en la adolescencia. Y pienso mucho en los adolescentes que se les han pasado encerrados 2, 3 años y que realmente se sienten solos. Y que ahora están teniendo muchas dificultades de interactuar. Que no quieren volver a clases, ¿no?
o que no saben cómo interactuar, cómo disfrutar, cómo sostener una conversación, una mirada y tienen que estar así, no pueden estar con otros. Entonces, creo que este elemento social del elemento también es importante. Nada, hay que leerlo. Hay Hay que que leer. leerlo, sí, tenerlo De ahí, todas maneras. sobre ¿Y tú todo regalarlo. cómo encontraste tu elemento? Ah, yo encontré de chica, creo que el elemento. Encontré muchos elementos y finalmente creo que la educación es mi elemento tipo pulpo, ¿no? Mi hub, que me permite juntar otros elementos. O sea, me gusta acompañar el desarrollo de las personas. Y creo que la educación va por ahí, ¿no? Desde Totalmente. pequeñitos, me gusta mucho trabajar con pequeños. He sido profesora de danza infantil, he hecho animaciones infantiles toda mi vida, pero no el tipo comercial, sino más bien más creativo, más lúdico. No como Sheila Rojo. Ah, no, hacía mucha, por ejemplo, marionetas, Ah, títeres, otro acá. tipo de cosas. Y lo conectaba con la educación, ¿no? Y después me gustaba mucho la historia, la geografía en el colegio, entonces dije, puedo ser una maestra, ¿no? De historia y Claro. geografía, me gusta mucho viajar, me incliné por la geografía. Entonces la educación te va conectando, me gusta, por ejemplo, mucho las manualidades. De hecho, mi primera chamba pagada en un colegio fue de profesora de artesanía. Mm. Enseñaba joyería. Yo vendía en el Parque Kennedy ahí mis cosas de chica, trencitas, era bien hippie en esa época. Entonces, la educación se conecta con todo, se conecta con el servicio, se conecta con los proyectos, se conecta con la política. Mm. También hoy día más bien trabajo en la política y me dedico ahora sobre todo a formar a docentes. O sea, justamente a formar a docentes porque creo que esa profesión te permite realizar muchas cosas personales y acompañar el desarrollo de muchas personas. Por lo tanto, es una profesión con impacto inmediato. ¿Y qué diferencia ves en la formación de docente cuando a ti te estaban formando y ahora? A ver, es que va a depender de dónde te formas, porque hay muchas formas de formarse, vamos a decir, ¿no? Algunos empiezan por las bases de la pedagogía, sobre todo los educadores que van a trabajar con niños empiezan con las bases de la pedagogía de manera general y luego se especializan. Mm. ¿No? Se especializan, por ejemplo, no sé, trastornos, ahora que es muy necesario, ¿no? Trastornos, por ejemplo, del lenguaje, trastornos auditivos, o se especializan en temas de psicomotricidad. Por otro lado, si eres un profesor que va a trabajar en secundaria, muchas veces comienza a la inversa. Es un matemático, ¿no? que estudió ciencias, o es un historiador y luego se especializa en temas pedagógicos. O la verdad que muchas veces no se especializa y son los peores profesores, porque piensan que enseñar se puede hacer así nomás, y Claro. ¿no? En la educación, por ejemplo, universitaria, tendrás la mayoría de tus profesores no son profesores, No. son abogados, ¿no? Internacionalistas, etcétera, pero que les gusta justamente compartir, tienen este elemento de la educación y se han ido profesionalizando, porque hoy día ya hay una regulación para Total. enseñar, tienes que saber tener bases de docencia, ¿no? Porque Pero también mucha de esa regulación no impide que el docente, digamos, se ponga creativo en la clase. ser creativo está bien, lo que no puede ser es ser un creativo original desconociendo principios básicos del aprendizaje y de respeto a la persona. Mm. A veces la gente confunde la creatividad de ser original con, con innovación, por ejemplo. Yeah. Yo prefiero que el profesor sea innovador, porque la innovación resuelve un problema, ¿sí? Y para innovar tienes que ser creativo, pero lo resuelves conociendo, por ejemplo, si eres un adolescente, no vas a tratar de la misma manera a un adolescente que a un adulto. No vas a tratar de la misma manera a un niño de 8 años que a un niño de 5 años. O sea, tienes que saber en qué etapa de desarrollo está, qué necesita, qué le puedes plantear, qué desafíos ajustan a sus posibilidades. Porque si le damos un desafío muy bajito, se va a aburrir. Si le damos un desafío muy alto, se va a frustrar. Y no tienes derecho a jugar con eso. Ya te entendí. O sea, un educador no tiene derecho a ponerse Pero, creativo, por ejemplo, frustrar a si una un persona. educador empieza a decir que piensa que los exámenes son contraproducentes y las tareas, que eso he escuchado que es una línea de la educación, no podría dejar de dar exámenes en sus clases, ¿o sí? ¿Por qué no? Yo no doy nunca exámenes. ¿No? ¿A que me voy a meter a tu clase? Porque, ¿qué cosa es un examen? Es un tipo de instrumento de evaluación que corresponde a una técnica de evaluación. La técnica se llama técnica de interrogatorio.
Y el examen es un instrumento en el cual tú desarrollas. Entonces, si sabes de dónde vienen las cosas, tú dices, técnica de interrogatorio, ¿por qué no hacemos un debate? Mm, ¿No es lo mismo? es totalmente lo mismo. Es la técnica. Entonces, tú tienes que saber, la técnica, ¿qué tipo de cosas se evalúa? Esa técnica es para evaluar comprensión, explicación, hasta análisis, ¿sí? Pero si yo, en cambio, quiero evaluar otro tipo de aprendizaje, es un desempeño, quiero saber si tú sabes hacer un informe, no te voy a hacer un examen, porque esa técnica de interrogatorio no aplica para eso. Entonces tengo que decir, ¿qué técnica evalúa las producciones? Técnicas de producciones y realizaciones. Entonces voy ahí a ver qué instrumentos puedo hacer. Un informe, un ensayo. Entonces, a veces, por desconocimiento, y ahí viene el desconocimiento, pensamos que examen es igual a evaluación. Y ahí viene todo el error. Todo el error. Todo el error viene de ahí, o sea, porque el examen es un tipo de instrumento. O sea, a veces me dicen, no, contra los exámenes. Yo estoy de acuerdo que los exámenes de ABC y no sé qué, ¿qué cosa quieres evaluar? Que comprenda, que recuerde, hazte varios exámenes para ver si recordó. ¿Es importante saber si recordó? Sí, es importante. Porque si no recuerdas, después lo pones a hablar y palabrea y habla cualquier tontería. Claro. Entonces, el problema no es el instrumento, el problema es para qué tomas esa decisión. Por ejemplo, parte de estos 2 últimos años me he dedicado básicamente a trabajar estrategias de evaluación con los docentes. Porque como estaban en pandemia, no, pensaban que lo único que tenían que hacer era Kahoot, test en línea, y etcétera. Y le digo, pero ojo, acuérdate de la teoría. O sea, no hay nada más práctico que una buena teoría. Y creo que para eso es importante formar a los docentes, ¿no? ¿Y ese fue tu trabajo en Tincuy Marca Academy? ¿Formar a los docentes o Yo crear? no, a los docentes los acompaño y acompaño el proyecto. En Tincuy es una experiencia, una alternativa a la escuela, muy interesante, que nace, o sea, mi participación nace de una relación de amistad con la fundadora. Somos amigas de la infancia. Y su hijo, cuando tenía 3 años, estaba en un tipo de nido que ella creía en ese tipo de metodología, pero veía que en ese lugar no estaba siendo implementada la metodología por la que ella apostaba de la manera que ella creía conveniente. Entonces fue buscando y un día me dijo, Lea, yo voy a hacer un homeschooling porque no quiero que mi hijo, lo siento que se está marchitando. Se sentía que en ese lugar, y de hecho hay una foto, ¿no?, del niño así, aburrido a los 3 años. Me decía, mi hijo debería estar feliz, mejor que se quede en la casa, ¿no? Entonces le dije, oye, pero homeschooling es bien, o sea, hay que tener tiempo, vamos a probar ahorita, hay que tener tiempo para hacer homeschooling, hay que tener un equipo de gente en la casa, comprometidos, la familia, y ella madre soltera, yo también he sido madre soltera, he sabido lo que es eso, y necesitas tener realmente una buena alianza con una escuela, donde confiar la educación de tu hijo. Y fue así que investigó y encontró un modelo de homeschooling, pero microescuelas, que se llama Acton Academy. Y es un modelo que se funda en Austin, en Estados Unidos, hace ya 12 años, un poco más. Y entonces es como, no es una franquicia, pero digamos que tú puedes postular y tener toda la metodología. Es como una red, más que una franquicia. Entonces postuló, viajamos a la postulación, yo le dije, ya, yo te acompaño, vamos, y pidió ayuda a algunos amigos, psicólogos, y quiero hacer este proyecto, están in, y yo me metí de lleno al proyecto, la acompañé, postuló, nos aceptaron y había que implementar. Entonces se alquiló una casa, y yo me acuerdo que hacía las visitas guiadas, como ya me conocía, me había empapado en la metodología, había viajado, había leído, había que leer un montón de cosas. Hacíamos las visitas guiadas para los postulantes y yo le decía a los papás, imagínense que acá no había nada, había que imaginarlo todo, y en 3 meses 15 familias se unieron al proyecto y empezamos a equiparlo. Y yo acompaño a los guías, que son como los profesores, y muchos de los guías son mis estudiantes. Entonces es Siempre te escucho, o sea, decir que la revolución educativa es ahora. Sí. Y me parece que ese es el tema del CADE 22. Fue el tema del CADE del año pasado y tenía que ver con el tema del CADE del 2021 que me tocó a mí asumir la presidencia, que era 3-2-1, ya, activémonos, ¿no? Pasa que se piensa que la revolución educativa es ya, vamos a cambiar el currículo y entonces tiene que empezar, no, para hacer una revolución hay que cambiar cosas. No, lo que hay que cambiar es esa actitud de tener que esperar algo, y tiene que ser ahora, en el día a día puedes hacerlo.
Entonces, si no creemos en eso, nunca se empieza. Y todos esos métodos que aplican en Tincuy son supra revolucionarios. La verdad que es lo más antiguo que puede haber. ¿Te refieres por...? El método básico y la actitud, por ejemplo, que tienen que tener los guías es una actitud socrática. Mm, Por eso te digo que es lo más antiguo. claro, claro. Pero parte, o sea, más que el método, parte de cómo concibes al ser humano. Por ejemplo, desde la metodología, desde, digamos, la visión que se trabaja en Acton y en Tinku y Marca, que lo hemos ya más peruanizado, se concibe que el ser humano pues es único, ¿no? Tiene que encontrar su elemento, tiene que encontrar esta zona de flow. De hecho, se trabaja mucho en que el niño tenga espacios para fluir, que tenga alegría, que descubra, pero tiene que ser un trabajo que parta del niño o niña. O sea, no puede ser que tú le llenes la cabeza, ¿no? Sino que parte de su descubrimiento. Entonces, si tú concibes que la persona es única y que tiene experiencia y que vive, no es que llega vacía. Y por eso estás copiándote la receta ya. O sea, por eso, por ejemplo, sí. Perfecto. Por eso que el método socrático, no sé si te acuerdas lo que decía Sócrates. ¿Solo sé que nada sé? O... ¿Será Sócrates o será Descartes? Lo que decía Sócrates es que todas las respuestas están en tu interior y que a través de las preguntas, su método que era la mayéutica, ibas a descubrirlo. Por ejemplo, a veces viene un niño y te dice, Lea, no viene con su Chromebook, ¿dónde se enchufa? Entonces sería lo más fácil, cualquier persona con 2 dedos de frente agarraría y se lo enchufa. Acá se enchufa. Pero lo que justamente se busca es que el niño encuentre sus respuestas. Entonces el método socrático es, a ver, ¿qué es lo que quieres enchufar? Esto. ¿Y dónde lo quieres enchufar? Acá. Entonces, ¿qué posibilidades tienes? Acá y acá. ¿Has probado una? No. ¿Quieres probar? ¿Funcionó? No. Entonces, ¿qué te queda? Acá. ¿Qué es lo que has hecho? Y justamente... El niño lo logró a partir de ensayo y error, pero a través de un razonamiento. Sí. Entonces, ayudar a que los niños empiecen a encontrar sus respuestas por sí mismos, esa es la metodología. O sea, está prohibido que una persona responda preguntas, un guía, o sea, un profesor. De hecho, en la red, que son como 300, hay concursos en la red que te dicen cuántas preguntas has respondido, y gana el que no ha respondido ninguna respuesta. Y es dificilísimo, Wow. todos pierden, porque ¿puedes amarrarme esto? Pucha, madre, Claro. ya le respondí. ¿Dónde está tal cosa? Tú tienes que estar en modo socrático, ¿no? ¿Dónde crees que esté en los papeles? Está en la sección de papeles. ¿Y dónde está? ¿Has buscado, no? Entonces hay que irles enseñando a que tienen que primero encontrar ellos las respuestas, luego entre sus compañeros y recién después de haber agotado todos los métodos el tercero. Entonces el niño se va volviendo autónomo. Y la autonomía es la clave de toda la metodología. Porque si una persona no es autónoma, no puede indagar, no puede hacerse cargo de sí y tampoco puede cooperar. Porque la otra metodología es la cooperación. Tú no puedes cooperar si no eres autónomo, porque si no lo que vas a hacer es servir café, ¿no? Como decimos. Ahí Es una está. mezcla de Sócrates y John Dewey, un poco la filosofía. Con John Dewey o con los hermanos Johnson, que son los de Yeah. cooperativo. Pero por eso te digo que es la metodología más antigua. Hazte cargo de ti, ¿sí? Y ayuda a los demás. Y van a hacer actividades en la zona, ¿no? Me parece. Como que sí, escuché que eran de Surquillo, me parece que ahora se han mudado a Miraflores. Se mudó con la pandemia, tuvimos que dejar la casa y encontramos una casa que ya estaba preparada, que era antes un centro de estimulación infantil, así que estamos ahí por Surco, en el límite con Barranco. Y lo que hacemos es aprovechar el entorno, o sea, es una casa, y si vamos a hacer deporte, salimos al parque y corren alrededor del parque, cosa que los vecinos no aprecian, ¿puedes creerlo? ¿Qué dicen? Los vecinos cierran su parque. No ¿Se quieren que los puede niños hacer jueguen. eso? No, no se puede, pero esa es parte de la visión que hay que cambiar. Cuando te digo que la revolución educativa es ahora, comienza con cosas como esas. Como un vecino va a cerrar un parque, que además no es suyo, para impedir que un niño juegue. No hay cosa más absurda y aparte no hay cosa más transformadora que los niños ocupen la calle. La calle se vuelve segura. Como la ciudadanía en sí, o sea, no lo dejan usar los espacios públicos ahorita con la piscina en Chorrillos. Por ejemplo, son cosas absurdas. O el alcalde que ha sacado las bancas del mercado para que no se sienten porque la gente ensucia. Entonces, si no empezamos a entrenarnos como ciudadanos, ¿cuándo se ejerce la ciudadanía?
O sea, si no te entrenas en eso, o sea, nadie nace siendo impecable y pulcro. O sea, se entrena, se practica y se practica porque, por ejemplo, son tres las grandes competencias que buscamos desarrollar en Tinku. Que aprendas a cuidarte, que aprendas a cuidar a los demás y que aprendas a cuidar a tu entorno. Entonces, si no, ¿cómo lo haces si no lo practicas? Y de ahí nace también los mejores emprendedores, los que se hacen la pregunta de qué necesita la sociedad. O sea, mucha gente cuando escucha estas alternativas a la educación dice, pero mi hijo no, o sea, no va a poder entrar a la universidad, no va a poder hacer una empresa, porque Sí. va a estar vagando. No va a Y poder, es al revés, ¿no? no va a poder conseguir trabajo para toda la fijo, ¿no? La gente Claro. viene con esa mentalidad de que uno tiene que tener un trabajo fijo para toda la vida y ya no es así. Mira, qué curioso, ahora que me dices, los fundadores, que es una familia, una pareja que hicieron esta solución para sus 3 hijos, que tampoco no estaban felices con la educación que recibían en Estados Unidos, son emprendedores. Ah, Y de hecho hay un componente de emprendedurismo muy fuerte en el proyecto de Tinku, ¿no? O sea, que los chicos aprendan a generar ideas, soluciones, a vender, comprar, invertir, o sea, todas esas cosas. ¿y han implementado el sistema dual alemán, si no me equivoco? No, ¿Comienzan a trabajar ellos? en Tinku no, el sistema dual alemán más bien se desarrolló para lo que es el sector técnico, técnico productivo, en inglés le dicen vocational studies, ¿no? Acá sería lo que, por ejemplo, la formación de TechSoup, Ya. ¿sí? TechSoup ha implementado, debe ser los únicos que han, TechSoup y Senati, perdón, han implementado el sistema dual. De hecho, es un sistema maravilloso, que es una alianza entre la empresa, la academia, ¿sí? Pero no la empresa sola, sino la empresa con gremios, como si fuesen las cámaras, centros de trabajo y la academia. Entonces, yo en una época dirigí un instituto tecnológico. Ah, Durante 3 años hicimos toda una reforma de currículos y nos metimos a estudiar el modelo y lo quisimos implementar, pero la pata que no había acá era el gremio, las cámaras de comercio. ya. Y en ese entonces estaba, no sé si te acuerdas, lo de la ley Pulpín, que Sí. se me echaban, no sé qué. Y eso limitó muchísimo las posibilidades de hacer educación dual, porque para hacer educación dual, por ejemplo, en Alemania, ¿cómo funciona? Tú postulas a una empresa. Y una vez que tienes tu inscripción, o sea, de pasantía, vas al instituto tecnológico y armas tu horario con ellos. Ya, yo voy a ir, por ejemplo, un mes al instituto y de ahí 2 meses a la industria. Y en la fábrica, por ejemplo, en Continental, tienen la obligación de tener formadores. O sea, el técnico que, por ejemplo, dirige una línea de producción, pero también es formador. Entonces tienen programas de formación para los pasantes, pero los pasantes también trabajan. ¿Y quién cofinancia eso? Las cámaras de comercio de la región. Ahí tienen las cámaras de comercio, cada región es súper potente. Y les interesa mucho financiar eso porque tienen mejores técnicos. Si están desde el primer día en la empresa, terminan los 3 años, ya lo contrataste. Y tienes al técnico que necesitas. Entonces es un win-win por todos lados. Y la academia puede centrarse en profundizar en investigación, en otro tipo de cosas, porque los chicos, chicas, ya van a tener la práctica. Y ahora también... Es genial ese sistema. Ese sistema sería un sueño acá, la verdad, yo Y pienso. la única forma, o sea, el único problema para que no se pueda hacer acá es que, uno, la empresa no tiene esta vocación de acogida. Y no te hablo de grandes empresas, o sea, son MIPES muchas veces, Ah, las ya. que tienen, sí. Y la otra cosa es la carga impositiva que tienes. Si eres una MIPE y tienes que treparle a un trabajador un sueldo mínimo cuando está pagando piso, no tiene sentido. O sea, yo estoy de acuerdo con respetar los derechos, que haya un win-win, que por ejemplo se pague el seguro, tienen que tener un seguro que sea entre la academia o el instituto y la empresa que lo pague, pero no puedes pretender tener un sueldo de practicante, un sueldo de tiempo completo, Sin experiencia, ¿no? sin experiencia. Entonces la ley Pulpín lo que decía, vamos a maltratar y abusar de los jóvenes. Sí, pero por ser muy principistas y muy extremistas, han privado a un montón de jóvenes de tener esta posibilidad de aprender trabajando y realmente tener las competencias para que después sean mejores empleables. Y ahora puede ser más posible porque dicen, después de eso tal vez no les quitas las oportunidades para que vayan a la universidad, pero ahora con lo que es la universidad online,
Y tú me parece que ahí eres especialista, ¿no? He trabajado tanto en eso. Tanto Sí. en eso. En verdad que es un tema de mente, por eso la revolución educativa es ahora es cambiar la mente de que tienen que ser las cosas de una sola manera. Así como no hay un solo tipo de inteligencia, no debería haber solamente una forma de formarse. Entonces, la educación dual es una alternativa que tiene más de 200 años y funciona. La educación online, antes llamada educación a distancia, cuando no había la tecnología, tiene más de 200 años y ha funcionado. La educación por correspondencia y la educación en línea funciona desde hace tiempo. Y hay un montón de escuelas de Open Universities que se han fundado en los años 60 para democratizar el acceso a los estudios, utilizando las tecnologías de la época. Y no es que se ha descubierto la tecnología online ahorita en pandemia, ¿no? Entonces, claro, la gente es un poco, a veces, convencional en sus formas de juzgar la educación. Todo lo demás sí, que se innove rápido, pero la educación no, tiene que ser tradicional. Y o sea, la universidad online va a hacer que los peruanos que están más lejos puedan acceder por el regionalismo, perdón, el centralismo que tenemos. Sí, no, por supuesto, te habilita un montón de cosas. O sea, la educación online vista de esa manera es una forma de democratizar el acceso, de permitir, por ejemplo, a muchas personas que no han concluido su educación básica, terminarla sin tener que ir a un CEBA, un centro escolar los fines de semana y no sé qué. O sea, poder tener otras alternativas de formación. Si ya tienen hábitos, ya tienen ganas, ya encontraron su elemento, necesitan terminar su educación. ¿Sabes cuántas personas no han terminado su educación básica? ¿Cuándo? 9 millones. O sea, la tercera parte de los peruanos y peruanas no tienen acceso a eso. Y después te preguntas, ay, ¿por qué no somos un país competitivo? O ¿por qué la ciudadanía está como está? ¿No? Si no hay educación. Claro. O sea, ese es el tema. O sea, si no... Sin educación somos nada. Justamente antes de venir estaba conversando con mi abuela. Ajá. Y ella siempre dice, lo único que podemos hacer para salvar el Perú es educación. Y yo le decía, ¿qué le preguntarías a Lea? Le conté de ti. Y me dijo, en el 2023, en ese momento, ¿qué cosas tenemos que hacer para hoy para mejorar la educación peruana? Yo creo que son cosas pequeñas. Hay una frase, hoy día estoy así, estos últimos años me he vuelto así más minimalista. Yeah. Cuando digo que la transformación educativa es hoy, no hablo de las grandes cosas, de esperar el currículo, es de lo que tú puedas cambiar en esa mentalidad contigo mismo, con tu entorno pequeño, porque así van a irse haciendo los cambios. Hay una frase que de repente la has escuchado de Eduardo Galeano, uruguayo, que dice más o menos así, ¿no? Hay pequeñas personas en pequeños lugares haciendo grandes transformaciones. Por ejemplo, sin ser muy pretencioso, en Tincuy lo que buscamos hacer es eso. Es una comunidad, son 60 familias, no es mucho, son microescuelas, pero hacerlo bien para después poder compartir ese modelo y en otras comunidades tener estas respuestas. Son aulas multigrado, con pocos guías, con mucha autonomía, mucha participación de la familia. Sería perfecto en zonas rurales, ¿sí? Entonces es como transmitir esas pequeñas ideas que transforman vidas y empezar a hacerlas por diferentes lugares. ¿Cómo cambias las reglas de juego, por ejemplo, en tu casa? Ahora con la pandemia que se visibilizó mucho la inequidad en la repartición de los trabajos en el hogar. Por ejemplo, ¿no? Yo enseño en la Facultad de Educación, el 90% son mujeres. No te miento, o sea, muchas de las cosas que tenían que hacer las estudiantes en casa era, bueno, cuidar a sus hermanitos, cocinar para la familia, etc. Dice, oye, ¿tu hermano? No, él está estudiando. O sea, te hablo de una familia clase media, ¿no? Donde de repente estos conceptos podrían ser mucho más modernos, mentira. Cosas tan sencillas como dar condiciones de igualdad para todos y todas por igual. Yo empezaría por ahí, porque si vas a respetar a la persona, la tienes que respetar desde tu casa. Que en tu casa los niños hagan sus cosas, colaboren en las cosas en el hogar, que después vayan a la escuela y que puedan ser autónomos en colaborar, en comer, desde la alimentación, o sea, que puedan ser capaces de comer todos los tipos de alimentos, de probar, de disfrutar, de saborear. Pequeños cambios. Y a nivel ministerial, ¿cuáles serían esos pequeños cambios que tenemos que hacer? Ya, ahí, a ver, un cambio grande es la profesionalización ¿del sector? del sector. Yo creo que hay una profesionalización, pero se ha desprofesionalizado.
ha entrado una limpia total, yo haría una limpia. ¿Pedro Castillo te refieres o antes? Antes, pero Pedro Castillo, de hecho, que ha sido el maestro que va a quedar en los anales de la historia como el peor maestro del país, ¿no? Desmantelar todas las reformas avanzadas. O sea, yo creo que en el Ministerio de Educación yo lo que haría es, cómprense el proyecto educativo nacional. Son 4 cosas sencillas, importantes y para priorizar, no más. ¿Sí? Y hay que poner prioridad en la primera infancia a 0 desnutrición infantil. Tú sabes que no es reversible. O sea, la anemia no es reversible. Ahí pondría el primer foco, o sea, profesionalizar la formación de los docentes, que los institutos no sean escuelitas escolares, sino más bien centros más de innovación, justamente, de mejores prácticas, que haya una exigencia muy, muy fuerte, tanto a la entrada como a la salida, una atracción del talento. Tú me decías, yo, mi sueño es educación, pero nunca te han atraído a la educación, No. ¿no? A ninguna estudiante que conozco, yo cuando era directora de la escuela de educación en la UPC, que la creé, ninguna estudiante fue apoyada por sus padres. Ninguna, ni yo, cuando quiso elegir eso. Entonces, la atracción de la carrera tiene que mejorar para tener una base. El siguiente nivel que haría de reformas tiene que ver con la autonomía para las instituciones educativas. O sea, las instituciones educativas no tienen autonomía, el director no tiene autonomía para decidir qué profesores va a tener. Se los cambian todos los años, entonces este problema entre los contratados y los nombrados. Entonces no puede hacer realmente innovaciones y continuar, no dar continuidad a sus políticas. Es bien O sea, difícil. traer las escuelas charter. Por ejemplo, las escuelas charter es un tipo fe de alegría, ¿no? O sea, podría ser modelos de escuelas charter, pero el director de un centro escolar tiene que tener autonomía para dirigir. Si no tiene autonomía, ¿qué innovación le vas a pedir? La otra, hay que reorganizar un poco, optimizar hay sobreoferta de escuelas en muchos lugares y hay pocas escuelas en otros. Yo algo que haría, que es un poco radical y seguro 1000 personas por acá me van a matar, es que los niños vayan a una escuela donde puedan ir caminando o en un transporte, bicicleta, por ejemplo, o scooter. Que no vayan más lejos, que no tengan que pasar una hora, o sea, en tráfico, o sea, que esté máximo, no sé, en Argentina hay una ley que te dice que no puede estar más de 3 kilómetros de tu centro poblado. Ah, ya. Y la otra cosa es que vayas al colegio de tu zona. Que si Dices vives que haya como que una ley de subvención pública, depende del más que distrito. subvención pública, que no sea que el estudiante, por ejemplo, del Callao tenga que irse al colegio en la Loma del Cerro en La Molina, se pasa la vida yendo y viniendo, y por otro lado, ¿por qué no está en su comunidad? ¿Por qué su comunidad no le ofrece una alternativa de educación de calidad? ¿Por qué? Por eso te digo, ¿por qué no le debería ofrecer? No le ofrece y entonces se tiene que ir a otro lugar. Entonces hay que trabajar en buena oferta educativa para que la gente se quede en sus lugares, que tengan calidad de vida primero, y luego también para evitar este clasismo que hay, de los Ya. que no se habla. O sea, Han sacado un libro hace poco. ¿De qué colegio eres? Hablando de sí, ese. sí, sí. Bueno, y acá tú vas a otras partes del mundo, nadie te pregunta, ay, ¿de qué colegio eres? Rarísimo. Y he O sea, vas a la escuchado, escuela pública y es buena y he escuchado a listo. muchos a defender la tesis que ellos atacan, diciéndome como que es simplemente para poder hablar de cosas en común. Me dicen, le digo como que, "Oh, les cuento bueno, de la tesis es que justamente se crea como que un networking de solamente personas de ese lugar. Ay, no, tú eres ya de tal colegio, ya eres mi pata, a ojos cerrados. Claro. O sea, ¿por qué no hay un sentido de integración social más fuerte? Entonces, por eso te decía, puede ser un poco revolucionario, pero tiene que haber una socialización, ¿sí? Entre todos y todas. No puede ser que solamente porque eres de tal clase social o tal sector social puedas estar en este colegio y no en el otro. Y la única manera de derribar el clasismo y el racismo es con educación. Yo creo que sí, es aprender a socializar tempranamente. Yo lo he visto, y seguramente tú lo has visto en la universidad, cuando participaban estudiantes de beca 18. No sé ¿Ya? si te ha tocado. No me ha tocado. Eso fue para mí un ejemplo verdadero de integración. Una universidad, trabajo en universidades privadas,
son caras, ¿no? Y suele estar, las personas que eligen cierta profesión vienen de ciertos segmentos sociales. Al venir estudiantes de beca 18 de diferentes partes del Perú, con sus tradiciones, con su forma de hablar, porque cada uno tiene pues un dejo, ¿no es cierto? Con sus habilidades, con sus imaginarios, se empezó al principio a hacer como una separación, ¿ah? Mm. Y luego se empezó a hacer una integración. Y esa integración fue lo más maravilloso que pudo suceder, por lo menos desde el punto de vista educativo, en una facultad de educación. Pero, Empezarse a trabajar, por ejemplo, los estudiantes ya no escogían el tema, voy a trabajar el caso de este niño que está acá y que tiene hiperactividad, la típica. No, voy a trabajar el tema de esta zona rural o de esta zona de acá. Empezaron a conocer otras realidades. Y eso es importante. y uno, bueno, de hecho sí hay, pero la mayoría de gente que conozco en el Perú o que hablo tienen, tienen pensamientos racistas. Obvio, ¿por qué? Porque han crecido excluidos, han crecido sabiendo que esta es mi escuela y este es mi grupo y este otro no. ¿Tú te acuerdas de Paco Yunque? Uf, El el libro cuento de César Vallejo. ¿es de Vallejo o de Arguedas? ¿Paco Yunque? Sí, ¿Es César, no es César Vallejo? no sé, bueno, Paco Yunque. Pero estaba este Paco Grieve, ¿no? Que era el hijo del patrón, Claro. que es no, Paco, bueno, Grieve con Paco Yunque, que era el hijo de la sirvienta que vivía en la misma casa, que estaba en la misma escuela. Ujú. Y ya no existe eso. Ya no hay la posibilidad de esa socialización. Y tú, Pero esa es una alegoría para el imperialismo que había en esa sí, sí, época, sí, del pero patrón. sigue ahorita eso. O sea, ya no hay escuelas que integren todas las clases sociales. Es totalmente cierto. ¿Por qué no? Tú te vas al colegio mayor, te vas a otros colegios. Hay colegios que son de calidad. Lo que hay que hacer es que trabajar en una educación pública de calidad. Y también la privada, donde tiene que haber innovación. Yo no soy nada que público-privada, pero al ser un derecho, todos y todas deberíamos poder tener la posibilidad de elegir una escuela pública o privada que quede cerca a mi casa, que me dé calidad educativa y calidad de vida, ¿no? ¿Y O tú sea, nunca has tenido pensamientos racistas? me imagino que sí, también a la inversa. Yo en mi salón era la única rubia en mi barrio me decían la gringuita parchada, porque tenía un problema acá en el oído, tenía un parche. O sea, porque tus apodos son en función de tu color de piel, ¿no? Sí, y así nos apodamos. Y eso, tú dices, la gringuita, cariñoso. No, cariñoso, nada. Era o sea, puedes tener por un lado y por el otro. Y cuando vas por la calle o cuando pides un taxi, cuando se pedían taxis, siempre la tarifa era mayor. Y si paseaba por mi país, o sea, siempre pensaban que era turista y que era de otro lugar y que te hablan en otro idioma. Y digo, no, yo soy peruana. O sea, papás, mis abuelos, claro, hay mestizaje por todas partes. Una vez estaba Pero con es un amigo sí, pasando por Mángora, que es rubio, y le dijeron, siempre ofrecen cuando eres rubio, Coke, weed. Le dice, "Oh, soy peruano, pe." Y todos se mataron, toda la gente de la pero zona eso era como tienes que licor. tienes que hablar así, más achorado, etcétera. Y creo que todos somos de Ingui de Mm, Mandinga, tenemos de todas las, o sea, yo la historia familiar tengo por lo menos ocho raíces distintas. claro. Mi hijo más, o sea, todos somos interculturales Y y sería bueno valorar eso, ¿no? eh, todo nos indica de que vinimos de África. Sí, y cada uno tiene raíces por todos lados, qué lindo poder valorarlos, ¿no? Y el mundo va a ser cada vez más global, y vamos a poder hacer mucho más interacción, ¿no? Entre unos y otros. Por ejemplo, con las migraciones que han habido acá en Perú, que son pocas versus las que hay en otros países, por ejemplo en Europa, donde hay una interculturalidad súper fuerte. Mira cómo nos cuesta aceptar a otras personas, ¿no? Como otros, igual que nosotros. Ujú. Todo el racismo contra los venezolanos, por ejemplo, y nadie se da cuenta de lo mucho que ha aportado la migración venezolana a la cultura peruana. O sea, sí ha aportado. Totalmente. Y bueno, y esas son las cosas que se tienen los niños cuando juegan entre unos y otros no se preguntan, ¿de qué colegio eres? O Mm. ¿cuál es tu piel? ¿Cuál es tu color? Juegan. Son libres, son auténticos. Y si eso se Pero empieza a trabajar de la niñez temprana, lo que sí se ha sí. estudiado es que no hay mucha discriminación de los bebés y de los niños por raza, pero sí por acento, Mira, porque
Sí, porque en el pasado generalmente las otras tribus luchaban por los recursos. Ah, mira. Entonces cuando, generalmente porque eran del mismo lugar, Ujú. tenían las mismas Sí, razas, pero tenían diferentes acentos. Entonces sabías interesante, distinguir el eso no, peligro. no lo sabía, pero Sí. igual los niños pueden haber que no tengan discriminación entre ellos, pero aprenden por modelado, aprenden por repetición, y si ven al padre, al madre de familia tratar de una manera distinta a las personas, a tener ciertos comportamientos, lo aprenden. Marco Aurelio de Nere lo escuché decir, Ah, citando a Saater, de ajá. que el ser humano era naturalmente racista. Pero tenemos que romper esta Sí. naturaleza, ¿no? Bueno, en todo caso puede ser racista, porque no sé si es racismo en el sentido de ver las diferencias y tratar de encontrar identidades en lo similar y más bien lo otro se aprende, pero si queremos ser ciudadanos, que respetemos los derechos, ¿no? Y tengamos libertades y todo, tenemos que aprender a lidiar con eso y a trabajar en una cultura del respeto. Yo creo que el racismo tiene que ver con un valor que no se está trabajando adecuadamente, que es el respeto. O sea, no la tolerancia, el respeto. Y, y hoy en día vemos eso en las calles, un poco con lo que es la protesta. No se está respetando nadie, ni la policía, ni los manifestantes a la policía, No se está porque respetando, no se también está los escuchando. golpean los manifestantes a la policía. Y, o sea, hay que ser consecuentes con el respeto es hacia todo, ¿no? Sí. Es terrible lo que está pasando, la gente no se está escuchando, no se está respetando. Y no solamente acá en el Perú. Hay un informe de la UNESCO que se llama, que lo publicaron el año pasado, en el 2022, que se llama Reimaginando los futuros de la educación. No me acuerdo si era y la necesidad de hacer un nuevo pacto social. Mm. Y lo que decía es que, bueno, después de la pandemia y todo, porque ya en Europa había terminado la pandemia, ahora hay nuevos ciclos, ¿no? Ujú. Lo que decían es que tenemos que reimaginar la educación para enfrentar los 4 grandes problemas que tiene el mundo hoy. Y el primero, fíjate que nadie habla mucho de eso, que es el cambio climático. El primer problema, El primer problema, lo que dicen todos los especialistas, no es el cambio climático. Vivimos en un país, en un planeta dañado. ¿De a qué ver, nos vamos a preocupar si es que en 50 años vamos a desaparecer si seguimos teniendo estos comportamientos de vida? Entonces, si no eh, empezamos a actuar ahora sobre el planeta, en el pensamiento del cambio climático hay tres tendencias, uh -huh, ¿no? Los alarmistas, uh -huh, los negacionistas claro, y los escépticos. Y dentro de los escépticos hay un pensador que se llama Bjorn Lomborg. ya, Y él tiene libros que generalmente son que tratan de lo que debería priorizar la humanidad para progresar. Y él ha hecho su estudio y dice que el cambio climático ni siquiera está en las 100 primeras cosas que debemos priorizar. Inclusive deberíamos priorizar antes eh, curar, curar los embarazos no deseados. digamos que hay un montón de cosas como, digamos, paralelas que son importantes, pero creo que la noción de que esta es tu casa, hablemos de cambio climático más que en un sentido de fenómeno, del cuidado del planeta, de tener prácticas respetuosas en tu planeta, de cuidar tu biodiversidad. O sea, hay personas que se están, lagunas que se están secando, las heladas están provocando así la destrucción de cultivos. O sea, sí hay un impacto y lo vivimos. Entonces, ¿cómo no ser conscientes de eso? O sea, es como que la educación tiene que ser consciente de poder enfatizar que los niños, niñas, adolescentes, todos, crezcamos pensando en el planeta. No hemos crecido así. ¿No? Entonces, es más que un enfoque ambiental, es tener conciencia que esta es tu casa, que si no te preocupas por cuidar tu casa y que tu casa no es mi casa, tu casa es mi casa. Claro. O sea, ¿no? Se ha Sí, desarrollado ese pensamiento. Daniel Goleman, que es el que llevó inteligencia a emocional, ¿no? todos lados la inteligencia Sí. emocional, también tiene teorías que se llaman la inteligencia ecológica. Bueno, esa es una de las primeras cosas con las que hay que trabajar como prioridad, ¿no? O sea, el sentimiento de que este es tu planeta y hay que cuidarlo. El segundo, la democracia. Ok, Por eso te decía lo de los conflictos, ya. y ahí es donde hice la conexión. Decía que en el mundo está habiendo una polarización de las tendencias y digamos, un retroceso de los valores democráticos, que tiene que ver con el respeto, con la libertad, ¿no? Con la justicia social, etcétera, y que se están polarizando como un fenómeno mundial. Entonces, ¿cómo trabajar justamente el diálogo, la escucha, el respeto desde la educación para poder evitar todos estos fanatismos,
¿no? Esta destrucción, esta barbarie, esta violencia simplemente justificada porque no me gustas. Ese es el segundo problema. El tercer problema tiene que ver con las tecnologías. Más que problema, desafío, ¿no? De, oye, vivimos en un mundo cada vez más tecnológico. ¿Cómo lidiamos con las tecnologías en un balance de nuestra vida? ¿Cómo trabajamos desde un tema ético con las tecnologías? O sea, los algoritmos, los códigos que se crean, ¿para qué son? ¿Quién los controla? Todos los temas éticos que se derivan del uso de la tecnología, que todavía están empezando recién, ¿no? Y el cuarto era la creación de trabajo digno. Que el trabajo no solamente como una fuente de empleo, sino como una fuente de realización. ¿No? Que tenemos que buscar que el trabajo sea no solamente el lugar de encontrar tu fuente de sustento, sino de realización y aporte. Y que pues hoy en día nadie puede garantizarte un trabajo, pues no un ministerio a un puesto fijo, sino que hay que trabajar desde el emprendimiento social, desde de crear condiciones de estabilidad, de igualdad, ¿no? Pero buscando un trabajo digno. Así que nada, me pareció interesante entender estos desafíos y cuando ves lo que está haciendo la escuela dices, no, no está haciendo nada de eso. La escuela no está haciendo nada por esas prioridades. Y no sé qué está haciendo la universidad. ¿Qué universidad en el país piensas que está haciendo las cosas distintas? A ver, sería bien pretencioso decir una nomás, pero creo que hay muchas iniciativas en diferentes universidades. Vamos a ser justos porque si no también me voy a meter no por tratar de meterme en problemas, ¿no? Por ejemplo, la universidad donde he trabajado mucho tiempo, donde tú eres estudiante, creo que se ha preocupado por siempre innovar, pero a veces ya la talla hace que no puedas innovar y hacer pequeñas soluciones, ¿no? Creo que hay que seguir teniendo estos escapes para innovar y probar nuevas cosas. Y eso es importante. Y a veces las tallas pequeñas ayudan a eso, ¿no? Los estudiantes veo que no se reúnen a pensar sobre las soluciones. ¿Tú Y lo sientes así? lo siento así por lo menos en la de San Isidro, porque no hay... Y yo me dedico a pensar en mi propio... Yo siento que es porque no hay campus. Para que haya desarrollo, de unión, tiene que haber un campus, ¿o no? Es interesante tener estos campus, estos espacios de encuentro, ¿no? Pero yo también lo veo en universidades donde hay campus que no van o que no vienen. No sé si es un tema generacional, ¿Ya? pero sí creo que los lugares, los espacios son importantes. Esta tribu de la que Ya. hablaba Circo, es importante tener tu tribu. Ya sea una tribu que es el consejo estudiantil o los representantes o el grupo de música, pertenecer al grupo folclórico, pertenecer a reporteros no sé cuántos. O sea, el sentido de tribu tiene que construirse no solamente como actividades de hobbies, ¿no? Entonces creo que ya no hay tantos espacios como eso, ¿no? O el tema deportivo también, por ejemplo, ¿no? Me voy a pensar, o sea, antes todo el mundo quería ser parte de la Federación de Estudiantes del Perú y Y ahora ahora pienso que nadie la nadie conoce. quiere representar, nadie quiere meterse en política. La gente cuando yo hablo sobre ese tema la ven le ponen sinónimo de suciedad a la política. Lo ven como algo sucio. Sí, y no algo como servicio, ¿no? Por ejemplo, no sé, tú velo en un edificio. ¿Quieres ser de la junta, no? De propietarios. No, qué flojera. No, no quiero. O sea, menos responsabilidades, menos líos, ¿no? Pero sí, pues hay que comerse el pleito, hay que participar, hay que servir de alguna manera. Yo lo veo con los vecinos de mi edificio, o sea, es increíble a veces el sentido no sé, de individualismo. Mm. Y creo que sí, hay que generar más espacios de participación. Creo que por ahí hay que trabajar desde las universidades, pero también desde los colegios, ¿no? Más espacios de participación social también. Esto, tu especialidad en sí mismo es la información tecnológica, ¿no? Yo hice varias cosas, o sea, yo soy maestra de Historia y Geografía, ese es mi título profesional, soy licenciada. Después hice una maestría en una cosa que se llama Dispositivos de Formación Abierta y a Distancia. Ah, ok. El siglo pasado, ¿ah? Ah, Encontré ese título y dije, no entiendo, me voy a meter acá, literalmente. Y era justamente cómo diseñar experiencias de formación mediadas,
por tecnología, ya había internet en esa época, ¿sí? Pero por recursos tecnológicos era el boom de los CD-ROMs. Entonces me dedicaba mucho a trabajar en los recursos educativos, digitales, multimedia y las posibilidades que tenía. Mi tema era justamente la percepción espacial siempre. Me gustaba mucho ese tema. Entonces me dediqué mucho a los recursos educativos. Cuando terminé la maestría conseguí un trabajo acá en Perú en un proyecto que recién se iniciaba en la Católica, que era el proyecto de educación a distancia, lo que ahora es PUC virtual, y me contrataron como la coordinadora de los medios y materiales. Entonces me he dedicado mucho a trabajar en los medios y los recursos, las plataformas para hacer educación virtual y learning a distancia, como le quieras llamar. De hecho, hice mi tesis, la hice sobre a lo largo de 4 años, el estudio de cómo iba evolucionando los dispositivos de formación ahí. Un proyecto que era sobre construcción de inspecciones, para inspectores de construcciones soldadas, como 6 ediciones, entonces hice como 2 casos y hice toda la formalización de cómo se hacía una universidad virtual. Entonces me empecé a dedicar a universidades virtuales. Terminé el doctorado y me contratan en la UPC, justamente para poder dirigir, crear todo un área de tecnologías para la educación. Y ahí me divertí mucho, porque dije, no, las tecnologías no es tener el aula virtual y nada más, sino es desarrollar competencias docentes, gestionar recursos digitales, tener políticas de recursos educativos abiertos, las licencias de Creative Commons, empezamos a meterlas. Y entonces es cómo gestionar toda vamos a decir, la transformación digital, en ese momento no se decía, en la educación. Entonces me dediqué mucho a la gestión y a la formación de docentes, ¿no? Y ahora la tecnología es vital para simplemente que las cosas funcionen, ¿no? Es que si no utilizas tecnología, primero no puedes gestionar, no puedes ser transparente, no puedes ser responsable y no puedes optimizar. Y algo están viendo algo de inteligencia artificial. Yo lo veo como, digamos, cosas de inteligencia artificial más para mis cursos, porque ahora me dedico, ya no estoy gestionando, dejé la gestión el año pasado. Voy gestionando por periodo, yo soy implementadora de proyectos sobre todo. Y sí, trabajando temas de inteligencia para la educación, pero más como investigadora, más que hacer, no más para la docencia que trabajando y formulando cosas de inteligencia artificial. Pero tiene un montón de posibilidades, ¿ah? Se ha creado ahora un chat que se llama ChatGPT, no sé si has escuchado. ¿No? Hay una empresa que se llama OpenAI que se dedica a Ya, hacer soluciones de inteligencia ya, artificial. me vas a pasar Y el dato. ha creado un chat Ujú. que tú le preguntas lo que sea y te contesta en tiempo real. Ya, es alucinante. La gente están criticándolo desde el sistema educativo porque puedes hacer tus tareas ahí. Claro. O sea, literalmente, hazme en formato de ensayo por qué las Ah, sí, sí, universidades sí, sí. digitales y te saca un ensayo Ya, y ya, yo te digo creo que que mi hermano podría hacer todas mis tareas por ahí, no se daría cuenta ningún no se profesor. darían cuenta. Siempre y cuando, y ahí está justamente cuál es el concepto de tarea. Ya. ¿Cuál es el concepto de tarea? Si la tarea es hacer algo para responder algo que ya está hecho, entonces eso no es tarea, eso es la repetición de algo. O busca información. Pero si tú buscas hacer proyectos y donde tienes pequeñas tareas como, oye, no sé, desarrollo una propuesta para la educación infantil en tal zona, en tal contexto, con tales variables y tal esquema, o sea, vas a requerir información, pero la estructura, la cocinada, la hilvanada, la tienes que hacer tú o hacerla en equipo. Entonces, tienes que diseñar buenas tareas, tareas que sean proyectos, tareas que muestren un desempeño donde esté tu mente con ayuda de toda la tecnología para buscar la información. ¿Por qué no? Sí, es súper válido. Pero ahí está el problema del diseño de las tareas. O sea, ahí está el problema del diseño de las tareas. Las tareas tienen que ser diseñadas con ciencia. Mm. Así que Y la, no más tareas, así. no, no más tareas, no más te No diría. más tareas ni exámenes que no te aporten nada, que no sean creativos para ti. La, bueno, con todo esto de la tecnología ha habido una sobre inundación de información, ¿no? Y ahora estamos viendo de que la gente ya no se concentra igual, ya no puede tener el mismo, digamos, el mismo contenido
no lo puede absorber igual porque se dedica a leer Vas saltando, ¿no? pesitas de 5 oraciones y esa es la noticia. Y no sé, o sea, ¿cómo preveemos para que los alumnos no sean afectados por esto? Sí, hay una saturación de información y fragmentación, ¿no? Y creo que ahí desde las neurociencias y desde lo que son las funciones ejecutivas que te permiten toda la parte, toco las funciones ejecutivas acá porque es el córtex Ujú. prefrontal, ¿no? Que se termina de ir desarrollando y madurando. Tiene que haber estrategias para mejorar nuestra atención. Bueno, la atención es fundamental como proceso cognitivo porque si no le prestas atención a algo, por ejemplo, tú dices ya, mira los libros, yo los miré, les prestaste atención, ¿cuántos hay? ¿No? ¿De qué colores eran? ¿De qué títulos eran? ¿Hay 5 o hay 6? ¿No? ¿Cuántos son? O sea, prestar atención es un poquito más que simplemente mirar, ¿no? O sea, observar. Y eso tiene que ver con procesos cognitivos que se entrenan. Entonces creo que tenemos que entrenar a la lectura en estos dispositivos que no hay de otra. Ujú. Yo, por ejemplo, que uso multifocales, necesito algo más grande. Claro. O estos dispositivos, que te digo, todos mis libros los tengo acá, pero utilizando las herramientas que te ofrecen, ¿no? Ya sea las herramientas para hacer notas, subrayados, reubicar la información, encontrarla, o sea, no solamente la atención, sino gestionar la información con las herramientas que te dan estos entornos, pero también practicar las notas. Algo que se está perdiendo y en la universidad mucho es, por ejemplo, el papel. Mm. O sea, la gente no anota. Y entonces, si no anotas, no fijas. Entonces, la atención, si esta información que tú captas a través de tus sentidos no se trabaja, no se conecta con otras cosas que tú ya tienes, no pasa a la memoria. Y si no pasa a la memoria, no hay aprendizaje. Y formas de pasar a la memoria es anotar, hacer esquemas, trabajar, poner colores, ¿no? O sea, necesitas trabajar con diferentes estrategias. Entonces, si bien todo se ha nanonizado, y la información está por todos lados, tenemos que aprender a utilizar las herramientas de gestión de información para poder aprender. No basta solamente mirar y capturar, ¿no? Y, y esto, porque hemos hablado bastante sobre aprender, aprender, Sí. aprender. Y ahora me parece que hay diferentes formas de aprender, ¿no? Como que el aprendizaje a base de proyectos. Bueno, El esas son apre- metodologías, Ya, vamos a ponerle nombre. claro. O sea, formas de aprender son diversas porque cada uno aprende activando sus estrategias, pero eso no quiere decir que a veces yo escucho mucho decir, no, yo solo aprendo así, así me gusta. Está bien que aprendas así, así te gusta. No tengo niños que dicen, no, yo aprendo tirada en el sol, aprendo mejor. Está bien, tú necesitas un contacto físico, pero te estás haciendo daño en la espalda. Entonces tienes que aprender a sentarte bien, a tener los codos. Entonces, si bien tienes preferencias de cómo tú quieres aprender, te hablo del ejemplo del lugar, que es el más clásico hoy día, también aprender, por ejemplo, anotando. No, no me va bien a mí anotando, no soy visual. No eres, nadie es visual. Está con una preferencia visual o está. En el español, fíjate la riqueza que tenemos entre el verbo ser y estar. Hay estudiantes que me dicen, no, yo no soy rápido para estas cosas. No es que seas rápido o seas lento. Hoy día estás más lento. Yo, por ejemplo, hoy día he dormido poco y estoy más lenta para hacer mis conexiones. Pero yo no soy lenta. Yo soy una persona que puedo manejarme en rangos de rapidez o lentitud. Soy persona que puedo manejarme en rangos desde lo más auditivo o lo más visual. Mi preferencia es lo visual. Ujú, Mi preferencia es lo kinestésico. ujú. Pero tengo que manejarme en estos rangos. Entonces hay que aprender a activar todas las posibilidades, ¿no? Y la otra cosa es que hay métodos de aprendizaje. Un método es como una serie de pasos guiados, ¿no? Con un propósito. El aprendizaje por proyectos, que a mí me encanta, es un tipo de aprendizaje que lo que busca es que los estudiantes desarrollen soluciones. Entonces, ¿cuándo lo usas? Cuando lo amerita. De repente, por ejemplo, para un curso de matemáticas, el aprendizaje basado en proyectos, me dice, sí, más avanzado, sí se puede, pero hay que, ¿no? Pero hay otro tipo de aprendizaje basado en retos, que son cosas más pequeñas como desafíos, en vez de un proyecto que es más a largo plazo. Hay aprendizaje basado en servicio, por ejemplo, que tiene que ver con todos tus proyectos, pero para un fin social, para un impacto social. Hay aprendizaje autónomo, hay aprendizaje cooperativo, hay aprendizaje basado en problemas, Mm. que ese también es un loco. ¿Tú has visto Doctor House? Sí, Es aprendizaje basado en problemas.
Claro. tenemos esta emergencia, ¿qué hay? Ta, 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 y vas adquiriendo información, vas intentando una hipótesis, otra hipótesis, y vas solucionando. Por ejemplo, las escuelas de medicina utilizan mucho aprendizaje basado en problemas. Y aprendizaje de juegos me parece que ese es el que está dominando últimamente. Bueno, es que los juegos es el método clásico más antiguo de aprendizaje. Mm, O sea, y los juegos, por ejemplo, la gamificación, que le dicen, ya. que no es otra cosa que utilizar la estrategia de los juegos para gamificar actividades. Gamificas utilizando sistemas de puntajes, de recompensa, motivación, pura motivación. ¿Sí? O estrategias para poder tú tener feedback más instantáneo. Gamificación es eso, la dinámica de los juegos, de los roles, ¿sí? Para ludificar las actividades utilizando también tecnología, ¿no? Entonces, sí, eso funciona. Y para aprender tienes que formar hábitos, ¿tú piensas? Sí, tienes que tener rutinas. ¿Qué hábitos tú recomiendas para los estudiantes? Ay, el orden. Claro. Su orden, ¿no? Su orden. O sea, saber dónde están las cosas, porque no vas a aprender, ¿dónde está mi lápiz? No he traído esto, no he traído lo otro. O sea, estar preparado. Ujú. A mí me cuesta un montón, pero sí, ¿no? Estar preparado, tener las cosas que necesitas. ¿Necesitas agua? Ten tu agua. Ya se me acabó la hora, vamos a celebrar después. Tienes que tener Ay, no he venido con batería. Sí, tienes que traer cargado, pues, para poder... Claro. A eso le llamo orden, o sea, preparación. Luego tienes que manejar tu tiempo, ¿no? O Mm, sea, saber que tienes un tiempo limitado para hacer las cosas. Entonces, ¿cuánto tiempo te vas a demorar en leer algo? Ay, se te pasó, ya no hiciste lo otro. O sea, tienes que gestionar tiempo, gestionar tomar notas, ir encaminando tus soluciones, ¿no? O sea, con esas tres cosas puedes focalizarte. Y una vez que estás con foco, y si te gusta, entras en flow. ya. Y entrar en flow necesita pues ciertas condiciones. Y, y esto del CAE Educación, disculpa que me fue a otro tema Vamos para otro totalmente, tema. pero en el CAE Educación han invitado a estudiantes. Sí, claro. Sí, de hecho, hay un CADE especial para educación. Claro, en el CAE Especial para Educación van estudiantes al... Sí, van estudiantes, son las universidades, o sea, se les da un cupo a las universidades y son las universidades que invitan. Ya. Yo, de hecho, fui al primer y segundo CADE de educación, porque en ese 92, en el 92 fue el primero, y 93 fui a ambos, porque en ese momento era representante estudiantil. Mm, Entonces me gané mi pase. claro. Sí. Representante estudiantil De en... la Facultad de Educación, en ese entonces estudiaba en la Católica. Era tercio estudiantil se llamaba. ¿Y qué hacías como representante? Participaba en las sesiones de consejo, o organizaba cosas con los estudiantes, o presentaba algunas iniciativas, ¿no? Y Al ahora consejo. los estudiantes no están tan metidos en dirigir, digamos, su propia educación, o, o tú lo ves más que ha incrementado. Lo que pasa es que va a depender mucho del tipo de organización. Hay universidades que no tienen esos espacios de participación. Ujú. Hay otras universidades que sí lo tienen y sí lo desarrollan. Entonces va a depender mucho de eso, ¿no? De la iniciativa, del margen de iniciativa también que tengan los estudiantes, ¿no? Hay universidades que de repente donde hay más escasez, hay más necesidad, ¿no? de representación. ¿Y cómo sobrevivir a este tipo de instituciones que no provocan el pensamiento para encontrar tu propósito? Tu tribu. Ya. Tienes que encontrar tus aliados, porque si no, si estás solo como Land Ranger, ¿cómo se llama? Lone Ranger, Ujú. es muy agotador, ¿no? O sea, hay gente que siempre va a ser contestataria en el sentido bueno, ¿no? De ir buscando soluciones y decir, oye, no de quejarse, sino que a veces se confunde la queja con no conformarse con algunas cosas, Ujú. con la indignación, ahí está, la capacidad de indignación, estaba buscando la palabra. Porque hay cosas que son indignantes y tienes que tener la capacidad de reaccionar y decir, sí, esto no está bien, ¿no? E indignarte y proponer soluciones o buscar o alzar tu voz, ¿no? Hay que trabajarlo constructivamente y justamente si esto se puede hacer y se puede entrenar, vas a tener a ciudadanos y ciudadanas en pleno ejercicio, ¿no? Y la otra es que si estás solo hay que buscar aliados, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, entre mis alumnas, me dice, oye, Lea, deberíamos hacer esto. Y le digo, oye, si había esto, te paso la información. Ya, pero ¿cómo lo hacemos? Busca aliados, empieza también a generar tus respuestas. Yo puedo ser un interlocutor contigo, Ujú. pero yo no te voy a movilizar a ti.
porque si no te estoy anulando. Ya. Entonces, buscar aliados, buscar tribu, yo creo que eso es importante y dar la oportunidad en las propias tareas académicas que se hacen de que hayan espacios de propuesta. Yo lo que hago en muchos de los trabajos, les digo, bueno, busco problemáticas que estén viviendo ellos y que se trabajan a partir de esas problemáticas. Entonces, la problematizas bien, la identificas bien y puedes trabajar en soluciones. Buscar siempre tu tribu, pero también no deberías tener tu tiempo de soledad. No deberías Sí. apreciar la soledad. Yo adoro mi soledad, sí. Y creo que es algo que es temido hoy día, ¿no? Mm. A la gente, yo creo que sobre todo muchos adolescentes hoy en día y con todo lo que hemos vivido de encierro, hay gente que se siente sola. Una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse sola. Y creo que hay que aprender, debería haber un curso, debería haber una materia de aprender a estar solo. Porque es en esta soledad, en este silencio, en esta contemplación donde se te ocurren cosas. ¿No? Cuando estás solo, que se te ocurren, cuando caminas, cuando estás aburrido o aburrida. Y creo que eso es algo que los padres deberíamos aprender a manejar con nuestros hijos, ¿no? Dejar que se aburran un poquito más. Si te sientes mal solo, estás en mal compañía, dicen. Sí, mira qué Sartre bueno. decía eso. Sí, o sea, creo que yo disfruto mucho de mi tiempo sola, de mi espacio, de hacer lo que quiera y es donde me vuelvo más creativa, creo. Así como disfruto de la compañía, Claro, pero claro. la soledad. Tener los dos mundos. Pero saber eso, ¿no? Saber que disfrutar la soledad sabiendo que no estás sola. Mm. Porque hay gente que realmente está muy sola. Y ahora más que nunca, después de la Sí. pandemia. Adultos mayores, adolescentes, niños que están muy solos. Y en ese estado de sentirse solo, es difícil equipar tus habilidades para una resiliencia, ¿no? Para poder salir adelante, etc. Sí, es algo súper extraño porque hoy en día estamos más conectados, pero al mismo tiempo estamos más desconectados porque nos pasamos todo el Sí. tiempo en el celular. Mira, te voy a Una paradoja recomendar extraña. un TED Talk, ¿Ya? Shirley Turkle. ¿Ya? Turkel, Turkle, creo que se escribe así. Dice, estamos solos y estamos conectados. Estar solo con alguien o estar conectado y solo, una cosa así. Lo mismo que tú has dicho, pero no me acuerdo el título del libro. Ujú. Y es un TED Talk que habla de eso, ¿no? De que nunca en la vida hemos estado tan conectados con todo, pero también solos, ¿no? Y que la fragilidad de la construcción de las relaciones sociales a través de estos medios hace que no se creen unos vínculos más sólidos, ¿no? Hace que, por ejemplo, esto que nosotros nos estamos viendo, Ujú. y yo veo tu reacción facial. Ujú. Hemos coordinado esta reunión por mail, Ujú. lo hemos coordinado por chat, Ujú. me has mandado un audio, te he mandado un audio, mira todos los tipos de formatos que hemos utilizado, pero ahora ya leo tus expresiones, leo por dónde van tú también, o sea, puedo tener empatía y reaccionar a lo que me dices. Estamos perdiendo la empatía, tú piensas. Es que no hay otra forma de practicarla si es que no tengo el reconocimiento visual. Con la pandemia y las mascarillas, fue fatal. Los niños regresaron a clase después de no verse 2 años y encima no podían ver sus expresiones faciales, no sabías si te dolía, si no te dolía, si estabas contento, si estabas emocionado. De terror, de terror. Bueno, Salud. salud Salud por la educación. por la educación, Por la por la salud de la educación. revolución de la educación. Porque la educación tenga su revolución ahora. El 2023, es la única manera de salvar el Perú. ¿Y qué Ahorita. tal te parece el rooftop? Está lindísimo, lo quiero reservar para mi cumple. Ya viene, ya Es viene. el único de Bonilla. Sí, Sí, está bravazo. ámbar se llama. Bravazo. Bueno, vendré acá, me volveré caserita. Sí, la verdad, o sea, me he dado cuenta cuando vengo en la noche, es el único lugar donde puedes tener una conversación y también puedes, tipo, bailar. O sea, tú Ya. decides, ¿Qué tipo, haces? cómo... ¿Qué haces? Porque últimamente digo que en las fiestas, o sea, te obligan a No. bailar o emborracharte. No Acá me gustan esos nada, no es espacios así así. con sus pinturas, con el aire libre tienes todo, porque no Sí, tienes esa bulla así, me encanta ¿cómo le llaman? El roof. el rooftop. El rooftop. Sí, Está buenazo. Y sí. es grande además. Es enorme. Tienes el baño para mujeres ahí. Sí, 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 Está sí, bien, sí. para no hacer cola. Justamente estaba viendo
un TikTok de León Trachtenberg. Decía que lo primero que, cuando iba a un colegio, lo primero que entraba es al baño. Que según el baño Veías es la calidad educativa. O sea, qué tanto aprecian a los niños. Sí. Igual de todo es con las empresas, ¿no? Igualito. Yo me he peleado, he tenido las discusiones en directorios tan ácidas sobre el papel higiénico. Mm. Ah, ya. No, eso lo cuento, no voy a decir el lugar, pero era un lugar que yo igual, lo primero que hago es voy al baño de los estudiantes. Mm. Y si el baño de los estudiantes no tiene papel, no tiene agua, está cochino, o sea, digo, no puede ser. ¿Qué concepción de ser humano está formando? Y más aún si es un profesional, ¿no? O sea, ¿qué profesional está formando si no le das agua, papel, tacho, baños limpios? Yo paraba con infecciones urinarias en esa época. Y me peleaba y me decía, no, es que no ponemos porque se lo roban. Solo lo ponemos una vez por semana. Digo, o sea, prefiero invertir en esto y en salud a tener más máquinas o qué sé yo. O sea, tiene que ser un tema de dignidad, ni siquiera tiene que estar cuestionado de que si se lo roban, entonces se educa para que no se lo roban. Exacto. O sea, se educa, ¿para qué estamos? Pero es una mentalidad muy, muy fuerte, ¿ah? En la UPC limpian los baños Todo cada el tiempo. segundo. Cada ¿Verdad que segundo. sí? Sí. Y es importante. Yo me pongo a pensar, ¿no debería haber un sistema donde las personas de limpieza puedan acceder a cursos de la UPC? Imagino que pueden haber, ¿no? Como empleados, pero claro, es que no son empleados de la UPC, sino son de service. Ya, Ahí viene ya. todo, pero sí deberían haber, ¿no? Alternativas. Pienso que eso ayudaría a la socialización y romper el Por clasismo, que supuesto. entra a tu clase una persona que es Sí. limpia, o sea, después de terminar su servicio, obviamente. Por supuesto que sí debería haber, ¿no? O ciertas becas, podría ser un programa a Un impulsar. programa de impulso. Sí. Siempre que estoy ahí me pongo a pensar en eso, siempre. Digo, wow, todo el día están limpiando, es un agradecimiento. Están tan cerca de educarse Claro. y de, digamos, obviamente no creo Buscar otras que, alternativas, ¿no? no creo que ese tampoco sea como que su trabajo soñado, ¿no? Entonces, la educación es Es una forma un de poder camino a hacer. tus sueños, ¿no? Por eso la educación en línea, las formaciones más cortas, yo creo que son la solución, más que las grandes carreras. Yo creo que las microcredenciales o microcircuitos son mucho más, ayudan mucho más a la empleabilidad, ¿no? Justamente Ken Robinson decía, inclusive que las carreras muy largas no eran buenas porque en 5 años todo cambiaba. Todo cambia, pero por ejemplo, yo estudié educación, ¿ya? Ya. Yo en el 90, Ya. 91, cosa que 91. De todo lo que estudié en esa época a nivel de desarrollo humano, etcétera, ha cambiado un montón. La forma de planificar, de diseñar objetivos, todo ha cambiado. Lo único que me quedo y le digo a mis estudiantes, ¿tienes tatuaje? Ah, si no tienes tatuaje, te tatúas la taxonomía de Bloom. Porque ese es como marcos mentales para diseñar. Entonces, ha cambiado muchísimo, muchísimo. Y si no estás actualizado, y ese es otro problema, ¿no? Vas a estar todo el tiempo reciclándote. En los 90 fuiste a la Católica. Sí, ¿Y cómo viviste el terrorismo? horrible. ¿Se presenció? ¿Qué época? ¿Ah? ¿En la Católica se presenció? Bueno, vivías ahí, en mi colegio también. En mi colegio habían pintas, tú vivías con los apagones, vivías con las bombas. Yo la bomba de Tarata, que fue acá tan cerca, yo trabajaba como tramoyista, tenía 18 años, trabajaba, 18, 19, trabajaba como 18, trabajaba en la Alianza Francesa, ordenando las butacas y ordenando la escenografía del teatro. Y había terminado de ordenar todo, me tenía que ir rajando en mi casa, vivía por la Católica, o sea, tenía una hora todavía en combi, y ¡fua! Se desacomodó todo, para que veas la intensidad de lo que pudo haber sido esa bomba. Y fue de terror, la gente llorando, porque ya estábamos acostumbrados a las bombas, pero esa, no sé si alguno se acuerda de esa bomba, pero fue de terror. Y al día sí, bueno, los 2 días, 3 días, venía por acá y veías todo lleno de vidrios, ¿no? Y era impresionante todo el impacto y la gente aterrada. O sea, yo vivía con toque de queda. Yo he hecho mi secundario con toque de queda, la universidad toque de queda. El 2012, 92 fue de terror. Las matanzas, los toques de queda, el tráfico, la corrupción, la inflación, o sea, era bien, bien duro. Y cuando tú dices ahora, ¡ay, qué duro! Dices, no sabes, esto Eso, no es nada. exacto, siempre. No es nada. No es nada. No ¿no? es nada.
No es nada, o sea, realmente no había, yo he es vivido el- la mi mayor cosa- prueba de que el Perú puede salir adelante es sí, que no estamos en esa pero etapa. estamos en un nivel de corrupción creo que mayor, ¿Tú crees? sí, sí, más sofisticado, un nivel de no interés de la población, porque en verdad que había mucha solidaridad en esa época, mucha organización, porque no había forma de salir, o sea, todo era organización y la gente no quería que se organice porque decían, ay, qué terruco, que te organizas, que protestas. No, era la forma de responder a esta situación de carencia, Ujú. organizarse. ¿No? O sea, pucha, todo lo que teníamos que hacer para hacer un viaje de promoción, o sea, 3 años trabajando, ¿qué no hacíamos? Vendíamos hasta chicles en el avión Ah, para ya. tener... Yo tenía mis amigos que había siento un grupo folclórico en el colegio e íbamos a Las Peñas en Cusco a cantar y yo traducía, hablaba francés, inglés, Mm, entonces traducía a los turistas y con eso ganábamos para... No, había que recursearse claro. muchísimo, ahora es como, ay, me tengo que, a los 15 años me voy de viaje, ay, acá El viaje 15. o sea, qué cosa, eso, o sea, hay una degeneración de prioridades, sí, pero no, la época del terrorismo fue dura. Yo ¿Tú tuve que piensas que salir, dejé la puede volver universidad. a ocurrir? Espero que no, espero que hayamos aprendido de eso, porque realmente fue una desgracia para todo el país, ¿no? O sea, poblaciones aniquiladas, gente masacrada. ¿Ha sido el LUM? Sí. Vale Lo la pena critican darse mucho al LUM, ¿no? Ay, mira, siempre van a criticar porque siempre hay los lugares de la memoria siempre van a generar controversias, pero creo que es más, ese lugar de la memoria es soft. Ujú. Ándate al Museo de la Memoria en Varsovia, Mm, ándate a los lugares de la memoria en Berlín. O sea, tiene que haber esos lugares de la memoria, son importantes. Fui hace poco en Argentina, al museo, no es el museo, sino el LESMA, donde ¿cómo se llama? Torturaban a todas las personas en medio del... el gobierno de reorganización nacional, ¿no? Sí, ha habido hace poco una película, 1988. sí, no, ¿cómo se llama? La 85, ¿verdad? penal, ¿cómo se llama? La pena última, Ah, ok. sobre la obra de Roncayolo, que justamente trata en ese contexto del Mundial del 68 en ¿Ya? Argentina, 68, y que transcurre ahí, ¿no? Que ves las escenas entre ese lugar y todo lo que se traficaba. Es muy interesante. Entonces, esos lugares tienen que existir porque si no nos acordamos, si no reflexionamos, y en esas reflexiones siempre va a haber diferentes bandos. Hay una, no me acuerdo si es antropóloga, socióloga, Ana Arendt, que habla Filósofo. justamente, ¿no? Y que fue muy criticada porque dicen, oye, estas personas que eran alemanes, que mataban a, Eichmann en Jerusalén, sí, ¿no? también eran hombres y que bajo ciertas circunstancias los seres humanos funcionamos sobre cosas que ya ni razonamos de lo que estamos haciendo. La gente casi la quería acribillar, pero mira lo que pasa acá cuando tú me cuentas, esta persona está, digamos, maltratando al policía, el policía está maltratando a la otra, o sea, existen, Es ese hoy en día concepto existen, de la banalidad del mal, lo llama Hannah Arendt. así, Y es justamente ello, cuando dicen estamos siguiendo órdenes, ¿no? Y ese test experimental de Milgram, donde los ay, doctores le sí, hacen pasar la torturan electricidad a la gente y hay más gente allá de que, los límites, no, niveles de electricidad que asesina y sí, la sí, gente, sí, y le preguntan por qué, pero seguía orden, la bata. sí, Hay algo en la la autoridad autoridad. que hace que la gente sea capaz de Pero mira asesinar lo a que ha otra pasado persona. ahora en Ayacucho, ¿no? ¿Cuántas personas? 10, 10. 11. No, ese es el ser humano es complejo, entonces creo que cuanto más se trabaje en una educación que permita justamente desarrollarte, estar con otras personas, creo que vamos a ser más felices. ¿Y quién nos va a salvar en el 2024? ¿Quién va a ser la persona que diga educación, educación, educación? ¿Qué candidato es? Ahorita no veo ninguno, ojalá que haya alguien que se meta. Yo me meto desde mi trinchera acá de educación participando en movimientos, por ejemplo, de estas cosas de organización del CAE, son movimientos Mm, que uno participa como sociedad civil, ¿no? exacto. No son... ¿Nunca No has son pertenecido a ningún partido político? fíjate que no, fíjate que no, no ha habido ningún partido que me haya motivado muchísimo. Sí creo que he tenido una vida política, o sea, he sido Ujú. representante estudiantil acá, allá, muchas veces. Tengo preferencias más
social hacia el medio, a veces liberal para unas cosas, pero más socialista para otras cosas, pero más al medio, voy a decir más progresista, pero no encuentro acá una voz, ¿no? O sea, no he encontrado todavía un ¿Tú piensas partido. que la gente que te escucharía hablar de política te diría caviar? Me parece ese es el término más tonto, y cada periodista que lo utiliza me parece absurdo. En todo caso sería huevera, ¿no? Hueveras de cualquier cosa, pero caviar, es una soncera, ese es un clasismo de la ignorancia, ¿no? Y de banalizar la mediocridad. Me parece bien tonto. Yo pienso que demuestra el infantilismo político que tenemos Sí, sí, y sí. no hay madurez Yo política. creo que caviar... DBA, No. o sea, se contestan, tú eres DBA y yo soy caviar. Y ese es el debate político que Me tenemos en parece el Perú. súper inútil esa discusión, porque qué cosa es caviar para uno, o sea, qué cosa es, no, me parece realmente un infantilismo, ni siquiera quiero entrar en esa discusión. Yo creo que la persona que tilda a una persona por cómo cree, porque es su percepción, sin poder explorarla y conocerla, es una persona que se está perdiendo de mucho y ves la estrechez mental que tiene, ¿no? O sea, hay sobre todo muchos periodistas que se dedican a eso. Y digo, qué pena, porque el trabajo del periodista justamente es buscar la verdad, ¿no? O ayudar a que los otros la tengan. Puedes tener tu opinión, pero tienes que ayudar a construir una opinión informada, ¿no? Una pena, me da una pena. No sé, yo sí quisiera, o sea, a futuro tener o sea, responsabilidades, porque yo soy más una persona que puede organizar y Ya. aportar desde lo que hago, desde la organización. No soy muy política, creo que no podría asumir ninguna cosa política porque soy muy vehemente y me iría muy mal. Justo te quería preguntar eso. Yo soy una Aries muy vehemente, entonces hago ahí, apoyo, empujo, pero como política se necesitan otras cualidades, zapatero a su zapato. Bueno, esta última toma, este cierre, quiero hablar de noticias educativas. ¿Ya? Y bueno, la noticia más importante ahorita pienso que es la contrarreforma universitaria. ¿Qué opinas de...? Yo creo que es el reflejo de lo que estamos hablando, ¿no? De la falta de valores y sentido de prioridades que se deben tener en cuenta en la formación de los profesionales. O sea, creo que toda reforma es o sea, mejorable, pero la reforma de la educación superior, primero que ha sido uno de los grandes objetivos del proyecto educativo nacional al 2020 y del 2021 era afianzarlo. ¿Y qué ha pasado? Que ha afectado a muchas instituciones, más de 40 universidades, no han sido licenciadas. Ahí hay una afectación a los estudiantes en primer lugar, ¿no? Pero hay también una afectación a los bolsillos de muchas empresas que venían lucrando con la educación, ofreciendo un servicio educativo que no gozaba con las condiciones mínimas de calidad, mínimas, o sea, chifas, esto que hablamos de los servicios públicos, de los baños, o sea, profesores con calidad, sistemas, recursos. Entonces, han estado jugando con los anhelos, con las esperanzas y las expectativas de muchos peruanos y peruanas que han confiado su educación ahí y que hoy día no pueden ser profesionales que desplieguen todo su potencial. Entonces, creo que ha sido un sinceramiento de la calidad mínima, porque cuando tú ves el licenciamiento, la gente dice, ¡ay, qué difícil licenciarse! No, es como decir, ¡ay, qué difícil es hacer una casa con cimientos! O sea, si no la haces con cimientos, lo que va a pasar es que se va a derrumbar. La SUNEDU está bien que tenga un rol regulatorio, pero debería tener un rol prohibitivo. O sea, no el estudiante debería decidir si quiere estar en una Lo que pasa licenciada por la SUNEDU. no, ¿Por qué no, no? porque en todos los sistemas en el mundo hay condiciones mínimas de calidad. Lo que nosotros hemos hecho es ponernos al día con decir cuáles son las condiciones mínimas. Luego se puede discutir de que hay que flexibilizar y yo creo que ahí sí es importante. Vamos a poner primero la cosa con las condiciones mínimas. Tienen que haber condiciones mínimas de calidad y esas no eran cumplidas por muchas universidades. Y si un estudiante no quiere, no le importa eso y dice, "Oh, yo quiero educarme acá". Es que no se va a educar, va a comprar un título. Okay. Si quiere comprar un título, que se vaya a Zángaro, le va a salir más barato. No, va a comprar un título, va a perder menos tiempo. Que no haga eso, por favor, pero tú puedes elegir de repente hacer otro tipo de formación, tener microcredenciales, no tener 4 o 5 años de carrera. Puedes elegir eso. Pero si eliges un tipo de carrera, tiene que ser con estas condiciones de calidad mínimas. Entonces creo que la SUNEDU ha jugado un papel importante en sincerar y ayudar a muchas universidades a hacer procesos de mejora. Hasta las mejores universidades, pongamos acá San Marcos, todo el proceso de licenciamiento lo ha ayudado a ordenarse. ¿Sí? Luego,
¿Qué pasa? Que no les ha gustado. Ujú. O sea, muchas universidades, ¿has visto? ¿Te acuerdas de una universidad que tenía fachada, etcétera? No les ha Telesub. gustado que la cierren, pues porque tenían toda una inversión y eso no gustó a nadie. ¿Cómo le va a gustar? Ujú. Y entonces, ¿qué? Se han metido al Congreso y tú ves los lobbies. Yo lo he visto directamente, lo he vivido directamente esos lobbies. He tenido que salir, o sea, ha sido realmente... No quiero ni narrar lo que he experimentado conociendo cómo se manejan ciertas universidades que no tienen nada de principios académicos, todo es marketing, cómo vendo más, cómo pretendo decir más. Yo tengo esta tecnología, yo tengo esto y te lo vendo. Y no se preocupan ni por la metodología, ni por el estudiante, ni por su profesor. Ujú. Entonces creo que las cosas como son. Mm. ¿Sí? Y este proceso de contrarreforma, de quitar autonomía a la SUNEDU y transparencia, por ejemplo, en el comité directivo, y volver a poner a... Tú no puedes ser juez y parte. Yeah. O sea, no puedes poner a la rectora de la Universidad de San Marcos, que la verdad que es una vergüenza para lo que debería representar la primera mujer para una universidad. Yo lo digo así, con mucha pena, porque creo que es una persona valiosa, pero es una persona que está jugando un rol en contra de muchas cosas, pudiendo ser la banderada de la calidad de la educación del país. Se ha dedicado a ser la banderada de la corrupción de las universidades para tener poder a cuenta de qué. Mm. Tú no puedes poner a juez y partes. La ANR era eso, la Asociación Nacional de Rectores. Entonces, creo que un principio de transparencia sobre que el mundo está de acuerdo que no puede ser juez y parte. Entonces, este retroceso es un tema de lobby y de que la educación es una mercancía, o es entendida por algunos como una mercancía y no como una fuente de desarrollo, una fuente de investigación, una fuente de prosperidad para el país. Eso es una pena. Yo creo que ahí se muestra todo el nivel de corrupción y de falta de ciudadanía, está reflejada en esa noticia. Bueno, nos vamos con polémica entonces. Primero, agradecerte. Qué linda esta conversación. Nos Me ha ha iluminado encantado acá el ambiente, el nos ha tocado ambiente. solcito y todo, Sí, sí, qué suerte. y ya se nos Y acabó. nada, que te sigan a Lea Sulmon en sus redes con su mismo nombre, ¿no? En Sí, Instagram, en lo todo. fácil es que lea Sulmo o L. Lema Sulmón. Sulmon, Twitter, Instagram, Facebook, Sí, todo con tu nombre. sí, y tengo un blog que trabajo con Fundación Telefónica, que es abierto para maestros y maestras, que se llama justamente ¿Qué tal si? Ya. Que son pequeños espacios, pequeñas reflexiones sobre, oye, ¿qué tal si? Y pensamos en otra cosa, Ujú. con propuestas muy prácticas de implementación, así que, ¿qué tal si otro día te invito ahí? Feliz, feliz. ¿Ya? Muchas gracias. Listo. Cuídate. Feliz año. Y feliz año.